Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Patricia Paizal, soy psicóloga. Me dedico a ayudar a personas que se encuentran atravesando una crisis para que puedan transitarla con más paz, más amor, más felicidad y sobre todo que consigan encontrar el regalo que se encuentra detrás de cada crisis. Bueno, hoy estoy aquí un día más en esta serie de vídeos que estamos haciendo todas las tardes para que podáis encontrar un poquito de sostén y de apoyo en estos tiempos de crisis que estamos atravesando. Y bueno, hoy me gustaría hablar sobre la crisis en general y sus etapas. Entonces, estas etapas sirven tanto para una crisis personal, ya sea de ti mismo, contigo mismo, de tu propia identidad, por ejemplo, o una crisis que tenga que ver con tus valores, o que tenga que ver con tu trabajo, o con tus relaciones, tu relación de pareja, por ejemplo. Y también es común para cualquier tipo de crisis social o humanitaria como la que estamos viviendo ahora. Bueno, pues para empezar, ya sabemos que las crisis son momentos de ruptura de viejas estructuras, de viejas formas antiguas de existir. Y bueno, en esas viejas estructuras pues hay sufrimiento en general, ¿no? Entonces, bueno, las crisis generalmente marcan un antes y un después en nuestras vidas. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Que no es algo que ocurre como un maleficio que se nos echa encima o como algo terrible que acontece, sino más bien como una bendición que tenemos que saber también recoger en este momento. Bueno, pues una de las primeras etapas de la crisis fundamentalmente es la ruptura del viejo orden. Entonces nosotros cuando estamos normalmente atravesando nuestra vida y estamos tranquilamente, digamos, situados en el tiempo lineal. Imagínate, tú estás haciendo tus cosas del día a día, tu cotidianidad, etcétera. Ocurre normalmente un acontecimiento que rompe con el estado de cosas actual. Y esa ruptura es lo que llamamos ruptura del viejo orden. Entonces suele ser un acontecimiento externo, como ha ocurrido ahora con todo el tema del coronavirus, o también si es una crisis personal interna tuya, puede ser cualquier acontecimiento externo, por ejemplo, con el trabajo o con la pareja o donde sea, o también un cambio de chip interno, digamos. Por ejemplo, ejemplos de cosas que pueden ocurrir a nivel interno como ruptura del viejo orden o como primera fase de una crisis personal. De repente un día te levantas con una idea diferente sobre la vida o empiezas a tener cuestionamientos serios sobre lo que estás haciendo en este momento de tu vida o quizás, no sé, te ocurre algo en el trabajo y eso hace que te cambie completamente el chip sobre lo que estás haciendo ahora mismo, ¿no? Y ese es, digamos, el acontecimiento que ocurre en primer lugar que rompe la estructura antigua en el proceso de la crisis, ¿vale? Entonces, una vez que ocurre esa ruptura del viejo orden con ese acontecimiento, ya sea exterior o interior, empezamos un proceso de descenso. Entonces, en ese proceso de descenso, en general, lo que suele haber es mucha resistencia, porque los seres humanos somos un poco así, no nos gusta cambiar, no nos gusta que nos pongan patas arriba nuestras cosas habituales y nos gusta mantenernos como estamos porque encontramos mucha seguridad emocional en mantener las cosas estables, ¿no? Pero claro, las crisis vienen precisamente para eso, para darnos cuenta de que efectivamente tenemos que hacer un cambio importante y ese cambio va a ser para mejor en nuestra vida siempre. O sea, si una estructura se rompe, pensamos, por ejemplo, en las viejas estructuras de hormigón, que cuando llevan ya X tiempo funcionando, llega un momento en el que se pudren y ya no funcionan más. De hecho, tienen que blindar el edificio para que no se caiga encima de las personas, y etcétera, ¿no? Pues lo mismo nos pasa a nosotros con nuestras propias estructuras internas de vida, ya sean emociones antiguas, ya sean pensamientos antiguos, formas antiguas de hacer las cosas, de relacionarnos con los demás, etcétera. Entonces ya cuando esa estructura está antigua es cuando se parte y ahí es cuando viene la ruptura del viejo orden. O sea, que en realidad uno ya estaba sensible
antes de que eso ocurriera. De hecho, se sabe que previamente a esa ruptura del viejo orden, a ese acontecimiento que ocurre antes de que se genere una crisis personal o humanitaria, hay aproximadamente 1 año y medio previo de preparación. O sea, ya ahí te vas empezando a sentir un poco rarito, como yo digo. Es como una especie de malestar interno eh, sutil que se empieza a sentir con respecto al área de tu vida que se va a poner en crisis. Y bueno, entonces cuando ocurre la ruptura del viejo orden suele ocurrir, solemos sentirnos bastante desesperanzados, bastante agobiados, entramos en pánico, digamos, ¿no? Como ha pasado aquí con todo el tema del coronavirus y demás. Pero ahí es donde está el quid de la cuestión y es donde nosotros tenemos que empezar a hacer nuestro trabajo interior. Entonces, no vale con quedarse tal cual y decir, ¡ay, Dios mío, yo quiero volver a mi estado de cosas antiguas! Yo iba los fines de semana y me tomaba mi cerveza, yo iba los fines de semana de excursión con mi bici o cualquier otra cosa que antes hacía y que ahora ya no puedo hacer. Y entonces ya no sirve, ¿no? Ese lamentarse está bien en un primer momento y es humano y normal, pero tenemos que ir un poquito más allá. Y ahí es cuando empezamos el proceso de descenso. Ese proceso de descenso es ni más ni menos que un proceso de interiorización y de profundización en los sótanos de nuestra propia psique. Entonces, ¿qué hay en los sótanos? Pues en los sótanos hay de todo. Hay cosas buenas, hay cosas malas. En general lo que hay, como nadie suele hacer limpieza, lo que suele haber es un montón de trastos viejos que ya no tienen ningún sentido que estén allí y bueno, que hay que limpiar. Y de eso se trata precisamente un proceso de crisis o un proceso de muerte y resurrección, como también se le suele llamar. Y es que tenemos que empezar a hacer limpieza profunda de lo que ya no nos sirve, ¿vale? Entonces, como estáis viendo, para que haya un proceso de resurrección, o sea, para que surja algo nuevo y diferente, ya sea en nuestras vidas o a nivel también social y humanitario, como estamos viviendo ahora mismo, es necesario que haya una destrucción de lo antiguo, por una cuestión de espacio, simplemente, ¿no? Esto de que dicen que hay que sacar lo antiguo para que entre lo nuevo, pues es así tal cual, es así tal cual. Entonces, más que nada porque si no nosotros no estaríamos preparados psicológicamente para hacer frente a algo diferente, ¿vale? Nosotros nos seguiríamos aferrando a las cosas antiguas, entonces por eso es necesario que haya este proceso de transición. Entonces, en ese proceso de descenso lo que hacemos es deshacer lo aprendido de alguna forma. Tenemos que ir limpiando patrones de conducta, patrones emocionales, patrones de pensamiento. Por ejemplo, la negatividad que es tan clásica en estos momentos de nuestra convivencia, o emociones muy antiguas que llevan ahí con nosotros toda la vida. Yo estoy segura de que si cada uno hace un poquito de reflexión, encontrará que hay sentimientos y emociones que llevan ahí desde el albor de los tiempos, o sea, desde que uno es chiquitín, chiquitín, y tiene recuerdos incluso, ¿no? De haberse ya sentido de forma parecida en situaciones similares desde una edad muy temprana. Entonces, todas esas cosas, sobre todo todas las cosas que tienen que ver con antiguas formas de vida que ya no son útiles para nosotros, todo eso hay que limpiarlo. Y hay que hacer un trabajo muy concienzudo. De hecho, las crisis en general en una persona suele durar bastante tiempo porque el trabajo debe de ser muy minucioso. Uno no construiría nunca una casa nueva sobre unos cimientos antiguos, por ejemplo, ¿no? O sobre unos cimientos que están resquebrajados o que están en mal estado. Pues lo mismo pasa en nuestra propia psique. Por eso es tan importante hacer ese proceso de limpieza antes de construir nada nuevo, ¿vale? Entonces, lo más importante que tenemos que tener en cuenta en este primer proceso de la crisis es que la resistencia va a ser mucha. O sea, vamos a querer con uñas y dientes volver a lo anterior, pero lo anterior ya sabemos que está podrido y que ya no tiene ningún sentido ni ninguna utilidad, tanto a nivel exterior, ahora mismo en el momento que estamos atravesando, como a nivel interior en nuestros propios patrones internos, ¿no? De conducta o de emociones. De hecho, bueno, no hace falta que ponga ejemplos, yo creo que todo el mundo se da cuenta, ¿no? A nivel de corrupción
no a nivel político, sino también a nivel de nosotros con respecto al planeta Tierra, por ejemplo, el nivel de contaminación y de abuso de los espacios que estábamos haciendo y casualmente tiene que venir ahora esta crisis, ¿no? Como para ponernos un poquito en nuestro sitio y decir, oye, mira, que otra forma de vida es posible. Y romper con nuestro hábito antiguo, pues eso es lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, la resistencia va a ser muy grande a volver a lo anterior, pero tenemos que intentar por todos los medios no caer en esa trampa, porque lo anterior sencillamente es que ya después de esto, tanto a nivel social como a nivel interno, no va a poder volver a ser nunca lo mismo, ¿vale? Ya nosotros hemos pasado por un proceso diferente, ya estamos siendo transformados a nivel psicológico. Entonces nunca vamos a volver a vivir las cosas de la misma manera. Lo mismo nos ocurre a nivel interno. Imagínate, por ejemplo, que, no sé, tú tenías un trabajo que te gustaba, en el que estabas bien y simplemente estabas bien, ¿no? Como hay muchas personas que me dicen, me va bien, estoy bien, pero no le entusiasmaba. Entonces un día te levantas con esa inquietud de no saber qué es lo que tú tienes que hacer en la vida, si es que hay algo más importante que tú debas hacer, si es que eh, te sabe a poco, digamos, ¿no? Lo que estás haciendo a nivel laboral, por ejemplo. Entonces, una vez que ya entras en esa dinámica, ya no vas a poder volver a mirar con los mismos ojos a tu antiguo trabajo. Pues lo mismo nos ocurre ahora con el coronavirus y con cualquier otro ámbito de la vida que, en el que cada uno esté viviendo la crisis. De hecho, ya con ese ejemplo, seguro que más de uno sabe perfectamente en qué ámbito de su vida está atravesando una crisis. Y es como ya digo, un antes y un después. Entonces, más que pensar en cuando se termine todo esto, volveremos a lo que estábamos haciendo todos y qué bien y cosas de ese tipo, más bien vamos a concentrarnos en el presente, en hacer nuestro propio trabajo interior de limpieza y de deshacimiento, porque como digo yo siempre, ¿no? Lo que tú haces a nivel individual, sin duda, afecta al colectivo, porque el colectivo, la sociedad, no es un ente ahí que está como aparte y separado de todos los demás, o que, pues eso, ¿no? La sociedad. Hablamos de la sociedad como si la sociedad fuera, no sé, un ente individual que piensa por sí mismo y no. O sea, la sociedad es el conjunto de todos los seres que habitamos el planeta, ¿no? Entonces, si uno cambia una actitud, eso se va a ver reflejado en el colectivo. Y eso es lo que suelen llamar masa crítica. La masa crítica es el conjunto, el volumen de personas que es necesario para que un cambio se dé a nivel colectivo. Entonces, cuantas más mentes haya en este proceso de limpieza y de purificación interna, más fácil va a ser para todos y para el colectivo que se dé ese cambio que todos estamos esperando sin duda, ¿no? Porque yo creo que a nadie nos gustaba nuestra antigua forma de vida, llenos de estrés, llenos de trabajar sin parar y produciendo como maquinitas todo el tiempo, ¿no? Está claro que el ser humano está hecho para mucho más, más que eso, para mucho más que pagar facturas y para mucho más que apagar fuegos todos los días de aquí para allá. Entonces, bueno, mi sugerencia hoy, después de haber explicado esta primera etapa de la crisis y haber dejado un poquito claro que para que algo nuevo surja, para que haya un nuevo renacimiento, es necesario que haya una muerte previa, una muerte simbólica, una muerte psicológica, que no física, ojo, una muerte que tiene que ver con el final de antiguos patrones de conducta, de emociones, de pensamientos que son obsoletos y que no nos apoyan con lo que queremos realizar en nuestra vida. Me gustaría, pues eso, comentaros un poquito cómo podéis trabajar a nivel individual. Mejor una cosa al día que muchas a la vez. Y, por ejemplo, simplemente con la autoobservación, como comento yo, ¿no? Tú estás en tu casa y estás observando que hay patrones de comportamiento, por ejemplo, o de conducta que no te hacen sentir a gusto. Por ejemplo, que te hacen sentir violento con tus seres queridos, que te hace sentir irritable. Pues todo eso simplemente en una primera instancia lo vamos a observar y lo vamos a recibir como simplemente como lo que es, una parte más de nosotros mismos. No vamos a intentar cambiar nada, en principio no vamos a intentar modificar nada, simplemente abrimos la puerta al invitado, ¿no? Como suelo yo también decir.
Entonces, si tú ves que hay algo que no está en orden ahora mismo en tu vida, un patrón de conducta, de emoción, etcétera, pues simplemente le abres la puerta y le dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Te sientas con él, le pones un té, un café, lo que te dé la gana y charlas un poco con él. O sea, es como un autodiálogo interno, ¿no? Y bueno, en ese diálogo pues te vas a dar cuenta de muchas cosas. Te vas a dar cuenta de dónde viene, por qué está ahí, por qué persiste. Te vas a intentar entender también y comprenderte más a ti mismo, que es una de las claves fundamentales para poder sanar y para poder estar mejor en la vida en general, entendernos a nosotros mismos y ser compasivos. Y bueno, esa es simplemente como la tarea de hoy, ¿vale? Ya mañana, alrededor de la misma hora, sobre las 6 de la tarde, compartiré nuevas cosas, nuevas fases también de la crisis. Me gustaría hablar un poco más de qué ocurre en torno a las siguientes etapas, que nos quedarían unas 3 más por delante. Entonces, ahí tenemos tema de qué hablar, ¿vale? Y si tenéis cualquier duda o consulta, pues ya sabéis que podéis escribirme a mi WhatsApp sin ningún tipo de apuro ni reparo. Mi WhatsApp es el 673039572. Me podéis hacer cualquier pregunta y yo os voy a asesorar tranquilamente sobre qué podéis hacer y si os puedo ayudar en este camino, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Deseo que tengáis una feliz tarde y nos seguimos viendo próximamente. Un abrazo muy grande a todos.